Era fragancia. Su voz era casi inaudible, pero atravesó todas las reservas que le quedaban en el corazón cuando escuchó la breve frase. No tengo miedo. Sonriendo ligeramente, estiró su mano y la envolvió alrededor de su cintura. Sentados así, esperaron hasta el amanecer. Capítulo 5. Las sospechas de Chu Qiao fueron finalmente confirmadas. El caos en Tang finalmente estalló en el mausoleo imperial en Meisan después de 10 años de paz. Salió de la nada, como una olla de agua fría. Antes de que la gente de adentro pudiera reaccionar a tiempo, la olla de agua se calentó hasta su punto de ebullición, implicando a todos dentro. En Hanshui, el conflicto se había intensificado. Después de que unos pocos grupos de tropas de caballería pisotearan la tierra, la ciudad fue destruida. Las casas fueron incendiadas, la tierra fértil se convirtió instantáneamente en estéril. La prosperidad de la ciudad se hizo humo. A ambos lados de las carreteras, los cadáveres de los civiles cubrían el suelo. Un olor acre a sangre pudo ser detectado entre los cuerpos en descomposición. El rey Luo había iniciado una rebelión en Meisan. Los residentes, que no querían ser tildados de rebeldes, trajeron a sus familias y emigraron hacia Hanshui, solo para darse cuenta de que Susu, uno de sus cuñados, había tomado el mando del paso Hanshui. El agua que cruzaba hacia el este había sido debidamente sellada. Las tropas Tang ubicadas al oeste del paso Hanshui fueron desorganizadas y derrotadas por el rey Luo en la ciudad de Hong. La vida del imperio Tang colgaba de un hilo. El viaje de Chu Qiao y su grupo se retrasó como resultado. A lo largo del distrito de Hanshui, los civiles se reunieron en grandes cantidades. Como estaba en medio del verano, las enfermedades estaban muy extendidas dentro de la ciudad. En menos de medio mes, se desató una epidemia. Los nobles aristócratas se quedaron en sus casas, enviando a sus sirvientes a vigilar y patrullar las áreas. Posadas y restaurantes cerraron por negocios, lo que causó escasez de raciones. Chu Qiao y su grupo no tuvieron más remedio que dirigirse hacia las afueras de la ciudad. Por suerte, se habían preparado para el largo viaje, sus raciones y tiendas de campaña eran suficientes para marearlos. A medida que pasaban los días, escuchaban todo tipo de rumores diferentes. Cuando Pingan y el resto fueron a la ciudad para reunir información, sus esfuerzos no se hicieron realidad. Los rumores eran diversos en la naturaleza. Algunas personas afirmaron que Li Ce había reunido a un ejército de 800.000 soldados de caballería de élite en el este, y que se dirigía hacia Hanshui para un alboroto. Algunas personas afirmaron que el rey Luo había masacrado al ejército Nangwai en Yangshan hace unos días. Las áreas alrededor de Yangtze, la ciudad de Fei, Nanuang, el condado de Ansi y las montañas del atardecer se han visto muy afectadas. El ejército de la capital real había sufrido grandes bajas, mientras que los sobrevivientes se habían rendido. En menos de 5 días, el ejército del rey Luo conquistaría Hanshui. Otros afirmaron que las grandes familias en el sudoeste prestaron apoyo a la rebelión del rey Luo donando dinero y raciones a la causa, debido a su descontento con el actual gobernante fatuo. Enviaron sus tropas privadas para unirse al ejército de Meisan, causando que el ejército del rey Luo tenga casi 1 millón efectivos. Teorías más absurdas afirmaban que Li Ce ya no estaba en Tangying, y que había huido a Xia con sus concubinas. El imperio Song había construido un barco para él, para que escapara a los mares. Las personas a lo largo de Hanshui esperaban con gran expectación. Aunque los rumores no eran del todo válidos, el ejército del rey Luo se acercó lentamente a Hanshui a medida que pasaban los días.
A medida que la cantidad de refugiados que ingresaban a la ciudad disminuía, significaba que el ejército del rey Luo estaba empezando a rodear a Hanshui. Una gran batalla estaba por comenzar. Más asterisco más asterisco más. Después de 7 días, el ejército del rey Luo finalmente llegó a la pendiente Qibai, a menos de 40 kilómetros de Hanshui. Sin embargo, se detuvieron allí, sin mostrar signos de una confrontación frontal con el general Su. Por otro lado, Hanshui tampoco mostró signos de desertar hacia el rey Luo. La guerra de repente entró en un punto muerto. De repente, el ejército Sisuo de la capital real detectó que algo estaba mal. El general Susu era un general del ejército real que había seguido al viejo general Murong en sus primeros años. Si estuviera al lado de Li Ce, sus esperanzas de victoria hubieran sido grandemente aumentadas. Después de 4 días, el comandante del ejército Sisuo, Lu Bingquan, dirigió a 30.000 soldados hacia Qibai, entablando una feroz batalla con el ejército del rey Luo. Aunque sufrieron muchas bajas, lograron romper la línea de defensa de su enemigo para avanzar hacia Hanshui. Evidentemente, se pusieron del lado de las tropas de Hanshui, querían proteger la capital real de Tang. Sin embargo, otro giro en el cuento ocurrió esa noche. De la nada, una masacre, que sacudió a todo el continente de Meng Occidental, estalló en Hanshui. Los 13.000 soldados de Lu Bingquan fueron asesinados por Susu esa noche, y su sangre manchó de rojo el río Hanshui. Las manchas de sangre eran visibles incluso en las corrientes subterráneas del río, ubicadas a más de 15 kilómetros de distancia. La montaña de cadáveres era suficiente para formar una presa alta. Buitres se congregaron en los distritos de Hanshui. En medio de la noche, dejaron escapar sus agudos gritos mientras se deleitaban con los cadáveres en descomposición. Fue un espectáculo de pesadilla. 3 días después, el rey Luo, aparentemente convencido por la lealtad de Susu hacia él, ingresó a Hanshui con su ejército de 150.000. Al día siguiente, con el apoyo de sus tropas, el rey Luo se proclamó a sí mismo como el gobernante del lugar mientras conducía sus rituales para ascender al trono. Llegó a ser conocido como el rey de Yingen. 2 días después, el ejército de Meisan, formado por 200.000 soldados, llegó a Hanshui para ponerse al lado del rey Luo. Junto con el ejército de 180.000 soldados de Susu, las fuerzas militares del rey Luo se acercaron a 600.000 personas. Con esto, el imperio Tang se había dividido en 2 con cada parte colonizada por un gobernante diferente. 10 días después, el emperador Tang, Li Ce, ya no podía soportar tal humillación sin precedentes. Finalmente emitió una declaración de guerra, con muchas declaraciones mordaces escritas en su interior. Dirigiría personalmente a sus tropas para luchar en la guerra. Su ejército consistía en el ejército central, 90.000 personas, el ejército del sureste, 110.000 personas, y las tropas provinciales locales, 200.000 personas. Después de reunirlos en un solo lugar, se dirigió rápidamente hacia Hanshui. Una gran batalla se alzaba en el horizonte. En el 9º día del 8º mes, el rey Luo estaba sobre la plataforma Zaoyang y presentó sus respetos a los antepasados. A partir de entonces, dirigió a sus tropas y otras 150.000 tropas del ejército de Meisan a través del río, dejando 50.000 tropas del ejército de Meisan y Susu detrás para proteger a Hanshui. El ejército de Li Ce se quedó en su propio campamento, sin atreverse a luchar de frente. Durante 5 días, solo surgieron pequeñas escaramuzas que se asemejaban más a un motín menor en comparación con una batalla de ejércitos. En ese instante, Li Ce se convirtió en un chiste en Tang.
El emperador Tang le tenía miedo al rey Luo, ya que no se atrevía a luchar de frente. Esta noticia se dio a conocer a todo el mundo. Más asterisco más asterisco más. Cuando todos pensaron que Li Ce estaba a punto de perder su imperio, Zhu Qiao le ordenó a Mei Xiang que empacara y entrara en Tangying. Mei Xiang estaba perpleja mientras cuestionaba sus motivos. Zhu Qiao miró el campamento de Susu hacia el este, su vista repentinamente se volvió un poco borrosa al pensar en la masacre que había descendido sobre el ejército Sisu la otra noche. Recordó los gritos de agonía sin parar vívidamente. Esta guerra está por terminar. Más asterisco más asterisco más. En el día 17 del octavo mes, el ejército de Tang eliminó toda su cobardía y finalmente se enfrentó en combate con el ejército del rey Luo en las planicies Ulin. La batalla duró un día y una noche, y ambas partes no mostraron intenciones de compromiso. Ambos sabían que esta era una batalla por la supremacía sobre el imperio, un futuro brillante esperaba el ganador. En cuanto al perdedor, su familia entera sería exterminada. Cuando la batalla entró en su momento crítico, el general Susu apareció repentinamente en el campo de batalla. El ejército del rey Luo aplaudió mientras saboreaban el sabor de la victoria. Sin embargo, antes de que terminaran sus celebraciones, el general Susu se dirigió al ejército de Luo Qing, y realizó un ataque por la espalda. El día 20 del octavo mes, el ejército del rey Luo fue derrotado. Más de 40.000 de sus tropas murieron, mientras que los sobrevivientes se rindieron. Bajo la escolta de 2.000 tropas de élite, el rey Luo escapó a Hanshui, solo para descubrir que los 50.000 soldados que había dejado atrás ya habían muerto. Además, ya no había ninguna ruta de agua fuera de Hanshui. Dirigido a la desesperación, se suicidó en la orilla del río Hanshui. Con esto, el rey de Yingen, que había ascendido al trono durante solo 11 días, desapareció de la escena política de Tang. Su desaparición fue repentina, como si nunca hubiera aparecido. En el día 21 del octavo mes, el ejército real rastreó los restos de la familia del rey Luo, eliminando a más de 300 familias en el suroeste. Las mujeres fueron capturadas como prostitutas, mientras que los hombres fueron ejecutados. En una noche, la totalidad de su familia a lo largo del suroeste fue desarraigada. La región se convirtió en un desierto, la tierra de nadie. El día 27 del octavo mes, el emperador Tang regresó a la corte, victorioso. Permitió que el general Susu, que había acumulado un gran crédito en neutralizar la rebelión, continuara liderando los esfuerzos para eliminar a los rebeldes que aún quedaban. El derramamiento de sangre continuó extendiéndose por la tierra de Tang, hacia el exterior desde Meisan. El cuarto día del noveno mes, el emperador Tang declaró que la mitad de los bienes incautados del sudoeste se donarían por igual a las distintas provincias y condados que habían sufrido la guerra. Además, bajó los impuestos en el sudoeste durante 5 años, para que se reconstruyeran después de la guerra. En ese momento, la reputación de Li Ce se elevó a alturas aún mayores. Las personas que habían perdido sus hogares y sus familias, le agradecieron por su gracia al darles un salvavidas. En el noveno día del noveno mes, Zhu Qiao y su grupo tomaron un bote a través de Hanshui hacia Tangying. Un estado de normalidad había sido restaurado en Tang. Los cielos seguían siendo azules, los vientos seguían fascinantes. Lo único que difería era que los guerreros fallecidos nunca podrían volver a la vida. Capítulo 6. La luna llena brillaba intensamente en el cielo como jade refinado el día 15 del noveno mes. Grandes multitudes de luciérnagas se agruparon alrededor de los sicómoros fuera del palacio, emitiendo un brillo azul mientras giraban en círculos.
El palacio imperial estaba frío y desierto. Se colgaron cortinas blancas por todas partes, mientras que las velas pálidas y blancas reemplazaron las brillantes luces del palacio. Ella siguió detrás de los sirvientes mientras caminaba lentamente. El palacio Jingu seguía siendo tan grande como siempre, pero ahora estaba desprovisto de melodías que duraban toda la noche y de bailarinas con buenas figuras. Este majestuoso palacio se había vuelto repentinamente más espacioso. El patrón de flecha en su manga rozó las 2 capas de ropa que llevaba, causando un sonido crujiente. La noche fue pacífica, solo los cuervos que volaban sobre el cielo podían verse anidados en los tejados altos. El color del crepúsculo se extendió por la tierra, un denso olor a incienso salía de los densos grupos de pinos y cipreses. Chu Qiao miró a lo lejos, escuchando los sonidos de los reverendos cantando sus sutras desde la distancia. Una sensación de vacío llenó su corazón. La residencia Mie seguía siendo la misma. Los sicómoros decoraban el fondo junto con los estanques de lotos, mientras las cigarras sonaban una y otra vez. La pálida luz de la luna brillaba a través de las ventanas. Algunas ventanas quedaron entreabiertas en la parte occidental del lugar, lo que provocó que los vientos húmedos ingresaran al edificio. Las cortinas de color blanco verdoso volaron en el aire cuando sonó una campana de vino antiquet delante de las ventanas. Sus sonidos seguían siendo nítidos, sonando como alguien que estaba golpeando una capa de hielo. Li Ce se sentó en una mesa entre las cortinas con 2 esteras a su lado. Una tetera de jade verde y 2 copas de vino blanco se colocaron sobre la mesa. Las cortinas verdes bailaban junto con los vientos mientras barría el palacio grande y vacío. El pelo de Li Ce estaba suelto y colgaba a los lados. Estaba vestido con un tono oscuro de púrpura, con capas sobre capas de nubes verdes bordadas en su atuendo, con un sentido de exquisitez exclusivo de la familia real. Su rostro brillaba de un blanco pálido mientras estaba sentado allí a la luz de la luna, apareciendo como una figura inmóvil en un retrato. Chu Qiao estaba en la puerta mientras se apoyaba contra el pilar verde, sin saber cómo acercarse a él. Los vientos nocturnos levantaron las cortinas con suavidad. Li Ce se dio la vuelta, la luz de la luna aún brillaba en su rostro. Todavía era guapo, cuando sus ojos se entrecerraron, emitió su habitual apariencia de zorro. Suavemente, dijo. «¿Estás aquí?» Su voz era tranquila, pero evocó tristeza en el corazón de Chu Qiao cuando lo miró. Todavía era la misma persona cuando se fue, descarada y juguetona, pero estaba más allá de sus años. El tiempo había pasado en un instante. Muchas cosas habían sucedido, la habían abrumado. En este momento, mientras lo miraba, sintió la distancia mientras su corazón le dolía un poco. Chu Qiao caminó enfrente y se agachó frente a Li Ce. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hacía un puchero. Li Ce sonrió y le acarició el cabello, desordenándolo deliberadamente como lo había hecho antes. Riéndose, dijo. ¿Por qué la cara deprimida? Todavía estoy vivo. Siempre fue tan alegre. Chu Qiao se sintió aún más triste. Forzando una sonrisa, ella asintió y respondió. Es bueno que estés bien. La ventana estaba entreabierta. La última flor de loto se podía ver mientras florecía. Li Ce bajó la cabeza mientras pasaba su dedo contra los patrones florales de la taza. Es un rebelde. No puede ser enterrado en el mausoleo imperial. Enterré su cuerpo en las montañas de Luofu. Una ráfaga de viento sopló en el palacio, haciendo que la campana de viento dejara escapar una serie de sonidos. Cuando miraron hacia arriba, vieron los exquisitos patrones tallados en el carillón de viento.
En sus bordes, se podían ver hermosos diseños artísticos de flores, adornados con una capa de polvo dorado en la parte superior. Su color aún era fresco a pesar de haber capeado las mareas del tiempo. Lice se tragó una copa de vino. Con una mirada tranquila en su rostro, dijo claramente, Fuer también está enterrado allí. Miró hacia arriba, con una mirada profunda en sus ojos. Con una mirada filosófica en sus ojos continuó, no nacieron el mismo día, pero están enterrados juntos. Su muerte no fue en vano. El palacio se calmó. Zhu Qiao se sentó junto a Lice, acompañándolo mientras tomaba copa tras copa. Ella no se sentó frente a él porque sabía que el asiento no estaba reservado para ella. Bajo la luz de la luna solitaria, esperaba a una persona a la que nunca volvería a ver. Sabía que se revelaría. Lice habló solo. Zhu Qiao no respondió. Ella sabía que en este momento él no necesitaba ninguna respuesta, y solo quería que ella escuchara en silencio. Lo esperé muchos años, y me aferré a la esperanza de que él decidiera no revelarse al final. Sonriendo en burla de sí mismo, Lice se bebió una copa de vino antes de mirar a Zhu Qiao. ¿Sabías? Desde joven, Li Luo no era tan inteligente como yo. Él era inferior a mí tanto en términos de planificación estratégica como de estrategia militar. Lo único en lo que era mejor que yo era la poesía. Dijo que cuando creciera, quería convertirse en un académico cuyo nombre sería reconocido en todo el mundo y encontraría un lugar pintoresco para abrir una escuela. Soñaba con escribir un libro sobre todo el continente de Meng Occidental. Frunciendo el ceño, Lice estaba iluminado por la luz de la luna que entraba en la habitación a través de las cortinas. En silencio, continuó. Poco sabía que en el momento en que me convertí en el príncipe heredero, ya comencé a crear una biblioteca en Anqing para él. Sin embargo, debido a la muerte de Fuer, perdí la oportunidad de contárselo. Sus cejas de repente se fruncieron y, en el tono de su voz, se podía escuchar un odio inmenso. Apretó las siguientes palabras porque tuvo que revelarse. La copa de vino se partió en dos. La afilada pieza de jade perforó su palma, y la roja sangre carmesí brotó como si fuesen flores de manzano. Zhu Qiao recordó repentinamente como hace años, en este palacio preciso, con el telón de fondo de los sicómoros, un hombre vestido de verde estaba allí de pie tranquilo y gentil. Se presentó a sí mismo. Soy el rey Luo. En ese momento, en el rincón cubierto de polvo de la memoria, el tiempo se había invertido, mientras tres niños pequeños corrían por este tranquilo y grande palacio. Su risa era como la brisa del verano, rompiendo la espesa niebla que cubría este palacio prohibido, y ahuyentando la oscuridad de la política en el palacio. Fuer, no estábamos de acuerdo en que hoy serías mi esposa. Ayer, y el día anterior, siempre fue él. Hoy me toca a mí. No quiero. ¿Por qué? Debes cumplir tu promesa. No quiero. HMPH. Se lo diré a mi padre y me casaré contigo ahora. No quiero. No quiero. Ah, tú, ¿cómo puedes morder a los demás? Suficiente, los dos debéis dejar de hacer un escándalo. Deberíais dirigiros a la sala de estudio para tomar clases. Hermano Luo, el príncipe heredero me acosó. ¿Qué hermano? Deberías dirigirse a él como el tío. Tío, Fuer está enferma y estaba mordiendo a otras personas. Voy a buscar un médico y no puedo ir a clases hoy. En la oscuridad de la noche, la gloria del pasado se desvaneció en los profundos pliegues de los recuerdos, dejando solo un suave resplandor.
En los fríos rayos de la luz de la luna, incluso con el calor sofocante del verano, uno se ponía la piel de gallina cuando los escalofríos avanzaban por la espina dorsal, ofreciendo alivio del calor incómodo. Más asterisco más asterisco más. Lice había bebido demasiado, y su frágil figura salió temblorosa por la puerta principal de la residencia Mie, desapareciendo lentamente en el fondo de los sicómoros y la luz de la luna. De pie junto a la ventana, Chuquiao lo miró irse, con solo un vacío en su corazón, sintiéndose como un lago helado que se había roto. Cuando se trataba de la lucha por el poder, la historia siempre había sido cruel. Si la otra parte no muriera, uno nunca estaría cómodo. Era similar a la relación entre Yan Bei y el Imperio Xia. Era imposible conciliar. De repente, pensó en Yan Sun y recordó cómo se sintió cuando él mató al señor Wu y a los demás. Quizás las circunstancias fueron diferentes, pero en última instancia, ambos conflictos surgieron de una lucha por el poder. Si Lice se sentía triste por la muerte del rey Luo, Yan Sun se arrepentiría de sus acciones ese día. El rugido de desesperación que Wang Wan dio antes de su muerte se mezcló con los gritos de muerte del ejército Sisuo. El sonido penetrante causó estragos en su mente. Cuando se construyó el rascacielos de poder, en última instancia, solo uno alcanzaría su cima. Antes de que eso ocurriera, miles y miles caerían, convirtiéndose en los peldaños para la ascensión de esa persona. Junto al escritorio, había algunas gotas de líquido transparente que no desprendían ningún aroma a alcohol. Brillaba en los rayos de la luna. Había una campana de viento que había sido cubierta por la arena y el polvo. Si está libre, señora, puede pedir que los criados la limpien. En el viento de otoño, la campana suena nítida y melódica. Una voz tranquila hizo eco en la parte posterior de su cabeza. Chuquiao se acercó y extendió su mano para tocar la campana, solo para escuchar un zumbido cuando la línea que sostenía la campana se rompió, y el adorno cayó en el estanque de abajo, creando un chapoteo, seguido de olas de ondas. Capítulo 7 ño 780, 20 de agosto, Liluo de la montaña Mei fue derrotado y murió en el río Hanshui. En el mismo año, el 1 de septiembre, los 3 hijos y las 2 hijas de Liluo fueron decapitados en la montaña Mei, y los 21 generales de Liluo fueron asesinados. El general Susu supervisó personalmente la ejecución, y con su orden, se perdieron docenas de vidas en un instante. En ese día, Mei Xiang entró, y en su ropa, había unos pocos pétalos de flores blancas inmaculadas. Qiu Sui la llamó varias veces antes de responder, y murmuró. Escuché que la concubina del rey Luo, Lady Su, ha sido encontrada. Lady Su, la hermana de Susu, Su Peining. Qiu Sui palmeó su propio pecho en alivio. Finalmente la encontraron. Escuché que el general Susu perdió a sus 2 padres cuando era joven, y era extremadamente cariñoso con su hermana. Ahora, después de lograr un logro tan grande para su majestad, sería una pena que Lady Su también se enredara en el interior. Mei Xiang frunció el ceño muy ligeramente, y su mirada era como una linterna cubierta por una gruesa capa de niebla. La luz de la vela era tan gruesa como el antebrazo que brillaba en su rostro, revelando su tez pálida. Bajando su volumen, su voz era minúscula. Escuché que la encontraron en la montaña Luofu. Estaba colgada de un árbol muerto, y sus piernas ya habían sido devoradas por lobos salvajes. Al escuchar eso, Qiu Sui chilló y se puso blanca como una sábana. El corazón de Chuquiao también se hundió, mientras una frialdad subía dentro de su corazón. Como humo saliendo del incienso, las hebras de frialdad se enrollaron alrededor, persistiendo.
En la frialdad de la noche, el baile comenzó una vez más en el palacio de Roufu. Lady Ziming ya se llamaba la concubina Rou y se convirtió en la mujer más poderosa del harén de Licee. Hace unos días, el médico le había confirmado que estaba embarazada, y dentro de unos días, se dirigiría a la Villa Imperial para encontrar el entorno más adecuado para el bebé. En una noche tan larga, el bullicio se llenó de un cierto temor que parecía no tener fin. Más asterisco más asterisco más. Con eso, pasó otro medio mes a medida que llegaba el otoño. Después de un poco de lluvia, la atmósfera se volvió fría y húmeda. Los lotos empezaron a marchitarse. El lago estaba lleno de hojas de loto ennegrecidas. Ahora, en el Palacio Yinggu, no quedaba nadie que tuviera ánimo de canalizar especialmente las aguas termales para hacer que las flores de loto duraran más. Después de la agitación, ya que la ciudad de Sufu estaba bastante cerca de la montaña Mei, la posada de Chuqiao también fue destruida en las llamas de la guerra. Mei Xiang, Jinying y los demás no pudieron evitar sentirse decepcionados. Lice dijo que era posible reconstruir todo, pero Chuqiao ya había perdido su interés. Después de todo, ella no se quedaría en Meng Occidental por mucho tiempo. Así, Chuqiao se quedó en el Palacio Yinggu. Mirando la puesta de sol al otro lado de la ventana, esperó pacientemente la llegada de cada nuevo día. Rara vez había visto a Lice. Desde el incidente que involucró al rey Luo, aunque el Imperio Tang sufrió muchas pérdidas en términos de fuerza militar, con la destrucción de la oposición y después de absorber la riqueza de las tribus del suroeste, el tesoro fue más rico que nunca. Lice de repente pareció haber cambiado su personalidad, y se puso ocupado. Se convirtió en un espectáculo raro en los banquetes en el harén. Más asterisco más asterisco más. En el viento de otoño, el tiempo pasó rápidamente. 2 meses después, Chuqiao se despertó y abrió las ventanas, solo para ver una fina capa de nieve, y el sicómoro del exterior parecía haberse vuelto blanco. Hacía mucho que no veían nieve. Mei Xiang y los demás estaban bastante felices, y Jinying incluso trajo algunas sirvientas para jugar afuera. Con una capa carmesí, se veían tan adorables. La carta de Su Qiue había llegado. En los últimos meses, debido a la guerra civil en el Imperio Tang, la presión que el Imperio Tang había aplicado a Xia se había reducido considerablemente, y permitió que Zhao Yang tomara un respiro. El mes pasado, Zhao Yang aprovechó la oportunidad y, bajo la excusa de realizar un ejercicio militar, llevó al ejército del sur a la guarnición del campamento occidental que estaba a solo 15 kilómetros de la ciudad de Zhenguang. Zhao Che había estado fuera, y no estaba en la capital. Su Qiue respondió rápidamente trayendo a 5.000 de sus guardaespaldas de Qinghai, y se paró ante Zhao Yang. El estancamiento duró 6 horas mientras los dos campamentos se miraban fijamente. Si Wei Suye no hubiera llegado, habría sido probable que se produjera una batalla. Sin embargo, en su carta, esta escaramuza no fue mencionada en lo más mínimo. Chuqiao solo supo de este incidente por parte de los guardias que siguieron a Taiyu. Pensando en el riesgo de enfrentarse a 30.000 soldados con solo 5.000, ella solo podía sentir escalofríos en su espalda. Al emperador Xia no le quedaba mucho